Ya vamos a dejar que ingresen todos para continuar. Si es que alguien ha entrado al anterior Zoom un poco tarde, porque se nos estaba cortando ya el Zoom, me dice por favor para actualizar la lista, ¿ya? Sí, dígame. Ya, vamos a seguir admitiendo, siguen ingresando sus compañeros. Les daremos un tiempito más para que terminen de ingresar todos. Bien, a ver, vamos a continuar. Es que siguen ingresando. Vamos a seguir admitiendo. Ya. Bien. Bien, a esta parte entonces nos toca hacer esta parte que dice propensiones a consumir, ¿sí? ¿No? Entonces la propensión entre el consumo y el ingreso es sumamente importante, de modo que esté segura, ¿sí? Estamos diciendo que el ingreso de las personas va a estar, el consumo de las personas va a estar en función precisamente de los ingresos, ¿no es cierto? Entonces, a partir de eso vamos a ver algunas propensiones, como por ejemplo la propensión media a consumir. Sí, sí, dígame, ¿alguien levantó la mano? Marzana. Lice, perdón por interrumpir, Lice. Lice, una de mis compañeras, Winian, ahí está pidiendo permiso, Lice, para esta Ya. sesión. Anaí, ¿cómo es su apellido? ¿Cuál es? ¿Winnie Anaí? Eusebio, Lice. A ver, ya. Ya, correcto, está bien. Ya, Gracias, está Lice. bien. Ya, está bien, no hay problema. Marzana también, Marzana, vos que me has hablado vos, ¿no? Ya, está bien, Sí, Gabriel. sí. Ya está bien, listo. Entonces, la propensión media a consumir, la propensión media a ahorrar. La propensión media a consumir es parte del ingreso, ¿sí? Parte del ingreso que se destina justamente al consumo. A eso llamamos propensión media a consumir. Es una partecita del ingreso que la destinamos a consumir. Cuando vayamos a ver unas tablas, unos cuadros que vayamos a hacer, porque todo esto tiene unas fórmulas, si les había dicho, fórmulas pequeñitas y bien elementales, nada complicadas. Ya, entonces la propensión media de consumir es parte del ingreso que se destina al consumo, al igual que el ahorro, ¿sí? La propensión media a ahorrar es también parte del ingreso, pero que se ahorra, ¿no es cierto? Entonces, de eso también desglosamos las propensiones marginales y medias, ¿sí? Entonces, la propensión marginal a consumir mide cuánto se incrementa el consumo de una persona si se incrementa en una unidad el ingreso disponible, ¿sí? Si, por ejemplo, se aumenta en un boliviano el ingreso, en un boliviano, de ese un boliviano, ¿cuánto lo van a, cuál va a ser la propensión marginal a consumir? Será 0,70 centavos, 0,80 centavos. Y el complemento, la propensión marginal a ahorrar, va a ser cuánto lo van a ahorrar. ¿Sí? Si lo consumo del boliviano, que se incrementa como ingreso, del boliviano que se incrementa como ingreso,
¿sí? Por un boliviano, de ese boliviano, ¿cuánto yo lo voy a consumir? ¿Qué proporción lo voy a consumir si quieren de ese boliviano? En el anterior ejemplo vimos que 80 centavos, ¿no es cierto? 0,80 nos salía B. Sí, 80 centavos lo consumíamos y los 20 centavitos complementarios lo ahorrábamos, ¿no es cierto? Por cada boliviano. A eso se refiere con propensiones medias y marginales a consumir, ¿ya? Entonces, todas estas propensiones marginales y medias a consumir y a ahorrar, tienen unas pequeñas fórmulas. Ahí está. Estas pequeñas fórmulas, sería bueno que ustedes jóvenes lo tengan, hagan un pequeño formulario, ¿no es cierto? Cosa de que después no estén agarrando y recuperando los documentos, mirando cómo era la fórmula, diciendo, ¿no es cierto? Entonces, hacer así, porque son bien elementales, si se fijan. La propensión media a consumir, esto significa propensión media a consumir, ¿sí? ¿Qué parte del ingreso lo van a consumir? Significa. Y la fórmula es consumo sobre el ingreso, nada más. La propensión media a ahorrar, igual. ¿Qué parte del ingreso lo van a ahorrar? ¿Sí? Y su fórmula general ahí está. Ese ahorro dividido entre el ingreso. O sea, son fórmulas bien elementales, ¿no es cierto? Ya les había dicho en alguna ocasión que las fórmulas me dicen qué es lo que uno tiene que hacer, ¿sí? ¿Qué proceso tiene que hacer? Esas son las fórmulas, ¿no? Aquí me está diciendo que divida, consumo dividido entre el ingreso, ¿no? Entonces, siempre las fórmulas me dicen qué es lo que tengo que hacer, ¿ya? ¿Qué es lo que tengo que hacer las fórmulas? Por eso son formularios, ¿no es cierto? Entonces, una vez dice, y esta fórmula tan compleja, dice, pero ¿cómo voy a resolver? No, esa fórmula me está diciendo, haga esto, haga esto, haga esto, ¿no? Y como están aquí, estas fórmulas son bien elementales. Entonces, sería bueno que agarren ustedes y hagan ayudas memorias, ¿no es cierto? En hojitas se copien estas fórmulas para tener más a mano. Cuando estén dando el examen, poder rellenar esta tabla, porque vamos a llenar esta tabla, sí, esta tabla vamos a llenar y podamos resolver, ¿no es cierto? Más fácilmente, sin estar buscando, entrando al documento, nuevamente entrando a la plataforma. Entonces, una vez que recuperen el documento, copien las fórmulas, estas fórmulas bien elementales. Ahora, ¿cómo funcionan estas fórmulas? Vamos a ver a continuación, que no es nada complejo. Entonces, les he planteado un nuevo ejemplo aquí. Seguramente en el examen les vamos a plantear de esa misma forma, ¿no es cierto? En los exámenes, así les voy a plantear. Voy a darles 3, 4 incisos dependiendo cuánto avancemos, ¿no? En el examen seguramente tal vez les haga 2 preguntas a 3 preguntas prácticas, un poquito más práctico que teórico. El primer parcial, recuerdan que dimos un poco más teórico, era, ¿no? Casi la mitad hemos hecho valer teoría, 40% creo, y 30% teoría y 70% de práctica, creo, no me acuerdo bien, pero ahora es un poquito más práctico, ¿no? Teoría va a entrar, no va a entrar mucha teoría. Es un poco más práctico este segundo parcial, ¿sí? Y en el final ya un poco más práctico, o diré un poco más teórico también entra. Bien, entonces siempre yo les voy a plantear de esta naturaleza, les voy a dar datos de ingresos y datos del consumo, ¿no es cierto? Entonces lo que ustedes tendrían que llenar son todos estos espacios, estas propensiones medias a consumir, propensión media a ahorrar, propensión marginal a consumir y propensión marginal a ahorrar. Entonces esto ustedes van a llenar a partir de estas fórmulas que tenemos aquí, ¿sí? De estas fórmulas, de las propensiones, ¿no? Entonces todo está con sus nombres, ¿no? Entonces, propensión marginal a consumir, ¿cómo la simbolizó? PMGC, ¿no es cierto? Propensión marginal a ahorrar, ¿cómo la simbolizó? PMGS, ¿no? Cada uno de estos. Ahora las formas de cálculo, bien elemental, bien elemental. Bien, entonces le estoy dando el ingreso y el consumo como información. A partir de esto me dice el inciso A, me dice allá la propensión media a consumir, propensión media a ahorrar, propensión marginal a consumir
y propensión marginal a ahorrar. Estos tres indicadores, o estos cuatro indicadores, estas cuatro columnas. Y para llenar estas cuatro columnas tenemos estas fórmulas que les estoy diciendo, esas fórmulas. Nada complejo, ¿ya? Entonces, lo primero de esto tendría que ir a hallar el ahorro, ¿no? No tengo esta columna, entonces tendríamos que sacar esta parte del ahorro. ¿Cómo sacábamos el ahorro? Por diferencia, ¿no? ¿Cuánto tendría que ser aquí? 20. 20. ¿No es cierto? Claro, 100, el ingreso menos el consumo, me va a dar la diferencia del ahorro, ¿no es cierto? Claro, porque sabemos bien que este ahorro más este consumo me va a darse el ingreso, ¿no? 20 más 80 son los 100, ¿sí? Siempre trabajando con cifras pequeñas, ¿no? Para que se entienda un poco mejor. A ver, ¿alguien que tiene maquinita de calcular? 55. 55. 300 menos 210, 90. 90. 400 menos 275, 125. 100, 25. 125. 500 Hay menos, 160. ¿cuánto? 160. 160. 600 menos 405, 195. 195. Finalmente, 700 menos 470, 230. 230. Bueno, hemos hallado, ¿no es cierto? Ahí está. Hemos hallado el consumo, tenemos estas tres columnas que son básicas y elementales para llenar después todos estos espacios en blanco, sus propensiones. ¿Ya? A ver, vamos a ir a completar entonces esta tabla. Lo primero entonces que vamos a hallar va a ser la propensión media a consumir, esto de aquí, esta columna. ¿Sí? Propensión media a consumir. Y esta propensión media a consumir tiene su fórmula, que aquí la tenemos. Propensión media a consumir va a ser, no es otra cosa que es una relación o una división, si quieren, entre el consumo y el ingreso. Por eso decimos que la parte de la propensión media a consumir es parte del ingreso que se consume. Es una proporción, si quieren, ¿sí? Es una partecita del ingreso que se consume. Eso es la propensión media a consumir, ¿no? Entonces es una simple división entre el consumo C e el ingreso Y. Listo, entonces, ¿cuánto tendría que ser para el primer caso? 80 dividido entre 0,80. 0,8, eso mismo si es 0,80, ¿no? ¿Sí? Como siempre les he dicho, trataremos de trabajar con dos decimales, ¿ya? Entonces, las tablas, estos cuadritos, estas tablas, haremos con dos decimales, ¿no? Entonces, 0,80. Listo. Ahora, para el otro caso, es 145 entre 200. Tratar de redondear bien al segundo decimal. ¿Cuánto sería eso? 0,73. 0,73. Ahí está. Listo. Y así sucesivamente. Consumo 210 dividido entre 300. 0.70. 0,70. 0,70 o 0,7 es lo mismo, ¿no? Está bien. 275 dividido entre 400. 0.69. 0,69. Listo. No, Liz, sería 68. ¿Sí? ¿Seguro? ¿Cuánto sale? A ver, con todos los decimales, ¿cuánto sale? 0.6875 sale. Y el 7 no es mayor que el 8. Pero se redondea. Claro. 69. Sí, está bien. 0,69 se redondea al segundo decimal. Está correcto. ¿Ya? 340 dividido entre 500. 0.68. 0,68. 405 dividido entre 600. 0.68. 0,68 también. Finalmente, 470 dividido en 700.
0.67. 0.67, listo. ¿No es cierto? Lo único que estamos utilizando es la fórmula. Estamos aplicando esta fórmula. Nada más. Y hemos llenado a 2 decimales y haciendo los redondeos respectivos, ¿no es cierto? Hemos hallado la propensión media a consumir. Ahora iremos a hallar la propensión media a ahorrar, la S, que no es otra cosa que el ahorro dividido entre el ingreso. No es otra cosa parte del ingreso que se destina a ahorrar, ¿no es cierto? Entonces hago la división, pero ya con esta columna del ahorro. Entonces 20 dividido entre 100, ¿cuánto sería? 0.20, ¿no? 55 dividido entre 200. 0.28. 0.28. ¿Sí? 90 dividido entre 300. 0.30. 0.30. 125 dividido entre 400. 0.31. 0.31. Ya. Listo. 160 dividido entre 500. 0.32. 0.32. 195 dividido entre 600. 0.33. 0.33. Finalmente, 230 dividido entre 700. 0.33. 0.33. Listo, hemos completado la propensión media a ahorrar. Sí, ahí está. Y utilizando la fórmula esta. La formulita que me dice que el ahorro tenemos que dividir entre el ingreso y listo. ¿No? Ahora quiero que se fijen una cosa importante. Las propensiones medias a consumir y ahorrar, hemos dicho que son parte de los ingresos que se destinan al consumo y al ahorro. Siempre la suma de estos dos tiene que dar 1. La unidad. 0.80 más 0.20, 1, ¿no? Sí. Aquí es donde se pasa un poco, jóvenes. Fíjense aquí. 0.73 más 0.28 se está pasando, no es 1. Está saliendo esto 1.01 está saliendo, ¿no? Sí. Se está pasando. ¿Por qué es eso? Por el efecto del redondeo que estamos aplicando. ¿Ya? Por eso es que se está pasando. Por el efecto del redondeo. ¿Sí? Si trabajaríamos con todos los decimales que arroja la máquina, sería pues 1. Entonces, por ese redondeo que hemos aplicado, es que se está pasando. Pero no es bien significativo eso, ¿no es cierto? No es muy significativo. ¿Ya? Entonces, en algunos casos se va a pasar así como un poco. Por ejemplo, aquí en este otro caso, 0.70 más 0.30, 1, ¿no es cierto? Exactamente 1 está dando. Como en este caso, la suma de estos dos, 1. 0.69 más 0.31, exactamente 1. Igual, 0.68, a ver, 0.68 más 0.32, también es 1. En este caso se nos está pasando nuevamente. 0.68 más 0.33, 1.01. Se nos está pasando con una pequeña partecita, ¿no es cierto? Repito, esto por el efecto del redondeo que se está aplicando. ¿Ya? Finalmente, se fijan en lo último, 0.67 más 0.33, 1. Todo da 1. ¿Ya? Bien, lo que hemos llenado entonces ya son, y hemos aplicado estas dos fórmulas de acá, propensión media a consumir y propensión media a ahorrar, ¿sí? Y aplicando la fórmula y hacemos. Ahora nos falta llenar estas otras dos columnas. Las propensiones marginales a consumir, que esto es un poquito más fácil, no es tan complicado. La propensión marginal a consumir y la propensión marginal a ahorrar. Y para eso también tiene fórmulas que aquí tenemos. Ahí está.
Si la propensión marginal a consumir va a ser igual, dice, este triángulo significa en economía incremento, jóvenes. Este triángulo que tienen aquí significa incremento del consumo. Todo eso lo voy a dividir entre el incremento del ingreso. Entonces, este delta que ven aquí, delta o triángulo, significa incremento. ¿Ya? Incremento significa. Entonces, voy a ir a llenar, voy a ir a utilizar, para el primer caso, jóvenes, no, a ver, incremento del consumo, dice, ¿no? Aquí. ¿Dónde está ese incremento del consumo? Aquí veo en el consumo. El primer dato es 80. ¿Con qué dato voy a comparar hacia arriba? Si no hay. No puedo encontrar un incremento. ¿Sí? Porque el primer dato es 80 y no hay otro dato arriba. ¿Cómo voy a saber el incremento? ¿Cómo voy a identificar el incremento? No hay. Por lo tanto, siempre estas dos siempre van a tener líneas así. No hay incremento, no puedo hallar eso. Estas dos celdas no puedo hallar, porque no tengo el incremento de hacia arriba, no hay números hacia arriba, ya no hay valores hacia arriba. Por lo tanto, no puedo hallar pues, el incremento del consumo. Tampoco puedo hallar el incremento del ingreso, ¿sí? Si no hay valores hacia arriba. Entonces, siempre se lo ponen unas líneas aquí, ¿sí? Como indeterminados, así más o menos, ¿no? Pero sí, ya podemos hallar para el segundo caso. Para el segundo caso, a ver, quiero que me atiendan. Dice, el incremento del consumo lo dividiremos entre el incremento del ingreso. Entonces, ¿qué significa? Voy a ir a buscar los incrementos. Estoy haciendo para este segundo caso. ¿Sí? ¿Cuánto aumenta de aquí a aquí? 65. 65, ¿no es cierto? Entonces, el incremento de 80 a 45 es de 65. ¿Sí? 65. ¿Cuánto incrementa en el ingreso? 100. 100, ¿no es cierto? Entonces, 65 dividido entre 100, ¿cuánto es? 0,65. Correcto, 0.65. Así sucesivamente voy a ver los incrementos. A ver, el incremento para el segundo caso, ¿cuánto es? 65. 65. El incremento del ingreso, 100. 65 entre 100, 0,65. Por lo tanto, todos estos valores jóvenes de aquí van a ser exactamente lo mismo. Y además, este valor, cuando vayamos a sacar la ecuación, porque piden, ¿no? Allá las ecuaciones del consumo y el ahorro, este valor de 0,65 me va a dar, cuando vayamos a sacar B, ¿sí? Cuando vayamos a las ecuaciones del consumo, la letra B que hayamos va a ser exactamente, tiene que ser este valor, la propensión marginal a consumir. Vale decir, en este caso, 0,65. Y eso lo vamos a verificar. ¿Sí? A continuación lo vamos a verificar eso. Entonces, todo va a ser constante aquí. Un solo valor. ¿Ya? Entonces, claro, de aquí a aquí, ¿cuánto se incrementa? 65. De aquí a aquí se incrementa 100. Y así sucesivamente. Todo se incrementa en 0,65. O diré en 65. 65 dividido entre 100, 0,65. Entonces, constante se vuelve esto. Listo, 0.65. Y lo que les decía, esto va a ser la letra B cuando vayamos a hallar la ecuación del consumo. Seguramente B me tiene que salir. Y lo vamos a verificar eso ahora, esto es 0.65. Bien, entonces hemos hallado esta propensión marginal a consumir. Ahora iremos a hallar la propensión marginal a ahorrar, que es el incremento del ahorro sobre el incremento del ingreso. Exactamente el mismo proceso, solo que ahora vamos a hacer con estas columnas. ¿Cuánto es el incremento de 20 a 55? ¿Cuánto se aumenta? 35, ¿no es cierto? El incremento de este ingreso sigue siendo 100.
Entonces, 35 entre 100, 35. 0.35. ¿Sí? Y así sucesivamente, el incremento de aquí es 35. El incremento de aquí a aquí es 35. El incremento de aquí a aquí es 35. Entonces, 35 entre 100 va a ser constante, 0.35. 0.35. Como ven, esto ya es la letra B de la ecuación del ahorro, ¿no es cierto? Entonces, 0.35. Eso lo vamos a ver ahora después. 0.35. 0.35. Listo. Si se fijan, ambas, la suma da 1, ¿no? En todos los casos. 1, 1, 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esta propensión marginal a consumir? Por cada boliviano que se incrementa del ingreso, seguramente lo están consumiendo 65 centavos, 0,65, 50 centavitos y algo, ¿no es cierto? Y lo están ahorrando 35 centavos por cada incremento de un boliviano que se vaya a registrar en el nivel de ingreso de las personas. Entonces, la suma de estos dos siempre es 1. Y además, esta columna siempre les va a salir constante. ¿Sí? Por lo general. Entonces, de esta forma hemos hallado estos 3 indicadores. Y utilizando este formulario que tenemos, que solo se lo he puesto aquí. ¿Ya? Entonces, como ven, son divisiones nomás, ¿no? No es nada complicado. Pero tenemos que mecanizarnos y saber resolver cuanto más rápido posible mejor, ¿no es cierto? Y no perder mucho tiempo. Entonces, ¿por qué estos dos de aquí están con líneas? ¿Por qué no hay valores ahí? Porque no hay... ¿Por qué? Dígame. Porque no tenemos valores que le anteceden al 80 o al 100. Correcto, no hay valores, no hay con qué comparar, no hay el incremento en resumen, ¿no? No hay el incremento. Por lo tanto, siempre va a ser indefinido esto y va a tener así, algunos ponen 0, pero se les pone línea nomás. ¿Ya? Listo. Entonces, lo que acabamos de hallar es como hemos completado esta tabla de propensiones marginales a consumir y a ahorrar, ¿sí? Y eso era el inciso A, ¿no es cierto? Este inciso A. Y esas formulitas elementales, jóvenes. Estas formulitas elementales. Que es nada complicado. Bien. Ahora de esto tenemos que hallar la ecuación del consumo y la ecuación del ahorro. Este inciso B. La ecuación del consumo y la ecuación del ahorro. Entonces, lo que yo voy a hallar es la ecuación del consumo, ya sabemos hacer, y la ecuación del ahorro lo vamos a hallar directamente, ¿sí? Sin hacer ningún proceso. Pero sí o sí tenemos que hallar la ecuación del consumo eligiendo pares de puntos, ¿no? Los primeros pares de puntos generalmente. Eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, la ecuación del consumo sí tenemos que hacer el proceso y tenemos que hallar. Porque después la ecuación del ahorro la hallamos directamente. ¿Ya? Bien. A ver, eligiendo pares de puntos, bueno, ya tenemos varias veces estamos repitiendo esto. Vamos a conformar el sistemita de ecuaciones eligiendo estos pares de puntos. Sí, y es lo que estamos haciendo, ¿no? Aquí está la ecuación del consumo, por supuesto que es lineal esta ecuación, y reemplazamos cuando el consumo es 80, el ingreso es 100, y cuando el consumo es 145, el ingreso 200, ¿no? De ahí estoy sacando, ahí está. Cuando el consumo es 80, el ingreso 100. Cuando el consumo es 145, el ingreso 200. Hemos conformado el famoso sistema de ecuaciones. ¿Sí? Ahora hacemos el artificio matemático, cosa de que esta A se vuelva negativo y pueda desaparecer A y podamos despejar B. Entonces lo multiplicamos por -1, cambiamos signos todos aquí arriba, y lo que está aquí abajo, copiamos tal cual, sin olvidar nuestros valores, y resolvemos. 80, o ¿cómo es? 145 menos 80, 65, ¿no? 65. 200 menos 100, 100.
Esto que está multiplicando pasa a dividir estos 100 hacia el otro lado. A dividir 65 entre 100. Ahí está lo que les decía. Del consumo, B, 0,65, exactamente. Exactamente tiene que salir este número, ¿no? Estos números. Tiene que ser igual, no puede ser diferente de la tabla. ¿Sí? Resolviendo de otra forma es esto, ¿no es cierto? B estamos sacando utilizando esta fórmula. Pero haciendo con las ecuaciones, B ya sé que está saliendo lo mismo. 0,65. Reemplazando valores en esta primera relación, tenemos A que es 15. Esto ya lo hemos hecho varios ejercicios. Entonces la ecuación del consumo, ¿cuánto es? Ahí está. 15 más 0,65 de I. Esto ustedes internamente verifiquen, los jóvenes. Hagan su verificación, es importante. Las verificaciones, a ver, no tardamos ni un minuto. A ver, con este último. Si el ingreso es 700, ¿cuánto se consume? $470. 470, ¿no es cierto? ¿Sí? Si el ingreso es 700, el consumo va a ser 470. Entonces eso haremos, verificaremos con la ecuación. Ahí está. ¿Cuánto era? 700, ¿no? 700 por 0,35 más 15. ¿Cuánto da, por favor? 700, este ingreso, por 0,65 más 15. $470. 470, ¿no? Entonces está verificado, ahí está. Si el ingreso es 700, 470 va a ser el consumo. Lo que significa que estoy segurísimo, al 100% seguro, que esta ecuación que he hallado del consumo, después de hacer estos procesos, está bien hecho. Y puedo proceder a hacer los demás incisos, ¿sí? Estando seguros que mi ecuación está bien hecha. Listo, he hallado la ecuación del consumo. Ahora me dice hallar la ecuación del ahorro, ¿no es cierto? Porque dice la ecuación del consumo y el ahorro. Pero el ahorro podemos escoger igual pares de puntos, ¿no? Nuevamente hacer el proceso con estos pares de puntos. Pero les había dicho, hagan mejor directamente, lo haremos. ¿Sí? Directamente. A partir de la ecuación del consumo, yo puedo sacar la ecuación del ahorro. Y como que hemos hecho así. Ya en este documento está así. Directamente sacado. Sin hacer el proceso para sacar la ecuación del ahorro. Entonces, pues no equivocarse en esto. Si esto es el consumo, de aquí mismo vamos a sacar el ahorro. Ecuación del ahorro. Lo único que pasa, pongo ahorro. ¿Qué pasa con esto? Cambia el signo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto sería esto? Menos 15. Si esto es 0,65, para llegar a 1, ¿cuánto sería? 0,35, ¿no es cierto? Y ya está hecho la ecuación del ahorro, ya tengo la ecuación del ahorro, sin hacer ningún proceso. Ya está hecha la ecuación del ahorro, ahí está. Listo. ¿Sí? Entonces directamente saquemos, a partir de la ecuación del consumo, el ahorro. Y no hagamos los procesos. Eso es para ustedes, para que hagan, vale. En el examen se hacen así, vale. ¿Ya? Entonces, fijas del ahorro, es 0,35, sale pues esto mismo, ¿no? Ahí está. B del ahorro 0,35. Exactamente lo mismo tiene que salir, solo que esto hemos sacado con fórmula, ¿no? Con esta fórmula hemos sacado. De otra forma hemos sacado 0,35. Pero tiene que ser exactamente lo mismo. Del ahorro y el consumo 0,65. Sub B. Ahí está 0,65 del consumo y del ahorro 0,35. Exactamente los mismos números. Bien. Ahora, todas estas ecuaciones del consumo y el ahorro estoy sacando para justamente hacer otros incisos. Como en este caso el inciso C me pide. ¿Qué pasa si los ingresos se incrementan a 2.500? Porque aquí tengo hasta 700 nomás, ¿no? En la tablita que les he confeccionado, solo hay ingresos hasta 700.
Pero ¿qué pasa si los ingresos son de 2.500? Aquí abajo. Sí, ahí está la pregunta. ¿Cuánto se lo va a consumir y cuánto se lo va a ahorrar? Dice. Entonces, para eso es que se saca estas ecuaciones del consumo. Para eso es que se hace esta parte matemática, esta parte de hacer sistema de ecuaciones, todos estos procesos, para eso. Para sacar la ecuación, porque esta ecuación nos va a servir para hacer ese pronóstico y decir, a ver, si los ingresos son de 2.500, aquí está este inciso C, si los ingresos son de 2.500, ¿cuánto de esto se lo va a consumir y cuánto se lo va a ahorrar? No sabemos, pero podemos obtener utilizando esas fórmulas que hemos hallado del consumo y el ahorro. Entonces, cuando yo les voy a preguntar así, por favor, los procesos háganme, por favor, jóvenes. No me hagan aparecer resultados directamente. Entonces, agarren la ecuación, ahí está la ecuación del consumo, y se emplacen. En vez de esta Y, ponen los 2.500. Aquí es lo que estoy haciendo, ¿no? Aquí, en esta parte. Entonces, ¿cuánto sería? A ver, alguien con maquinita, verificaremos esto. 2.500 por 0,65 más 15. 1640 también. 1.640. Ah, ya sé que de estos 2.500 que tienen como ingreso las unidades familiares, lo están consumiendo 1.640. ¿Y cuánto lo van a ahorrar? Entonces, utilizaremos también la fórmula del ahorro que teníamos, que hemos sacado directamente. Entonces, emplazamos, en vez de este Y, pongo los 2.500 por 0,35 menos 15. Cuidado con el signo, porque el ahorro se vuelve de cambiado, es esto, ¿no? ¿Cuánto es eso? 860, le dice, 860. También Correcto. dice. Entonces lo ahorran 860, ¿no es cierto? Claro, estos 1.640 más estos 860 me va a darse el ingreso. Estos 2.500 me va a dar, ¿no es cierto? Entonces, para eso es que se sacan las ecuaciones. Para eso es, no es como cálculo esto, a veces en cálculo puro matemática, ¿no es cierto? Entonces aquí ya estamos aplicando, digamos, lo que hacemos, lo que han hecho ustedes en geometría analítica, en cálculo, y una ecuación, porque esto es una ecuación lineal del consumo. Entonces estamos aplicando en un hecho real, ¿no es cierto? ¿Sí? Y estamos definiendo si los ingresos tienen cierta actividad, se incrementan. Yo podría haberles dicho aquí, si los ingresos son de, no sé, de 5.000, de esos 5.000, ¿cuánto lo van a ahorrar y cuánto lo van a consumir? Y utilizamos, ¿no? Cambiamos por 5.000 esto y vemos de esa forma. Bien, jóvenes, con esto concluimos esta parte de este inciso C y vamos a continuar la próxima clase. Tenemos menos de un minuto. ¿Alguien que haya ingresado tarde para actualizar? Todos están en la lista, jóvenes. Todos están en la lista, ¿no? Ya, se nos va a cortar el Zoom cualquier rato. Herbas, no sé si me lo puede arreglar. Herbas, ya, rapidito, Herbas. Marilyn, ¿no? Sí. Ya, nadie más, ¿no? Ya, jóvenes. Entonces, que tengan buen día, jóvenes. Nos vemos la próxima semana, la próxima clase, ¿ya? Hasta luego, jóvenes. Que tengan buen día. Chao, chao. Hasta luego. Chao, Lisa. Chao, chao. Hasta luego, jóvenes.